No amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno de nosotros ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Eso debemos buscar cada día de nuestra vida, la vida eterna. Y la vida eterna, mis amados, es buscarla aquí, porque de aquí, de este mundo, alcanzaremos la vida eterna. Vivamos cada día de nuestra vida en santidad y vivámoslo como para Él. Hoy es domingo, hermoso día que nos presta el Señor para que vivamos en santidad, para que le busquemos a Él, busquemos su palabra, le agrademos, demos testimonio de su palabra, demos testimonio de Jesús de Nazaret. Y de esa manera dice la palabra que alcanzaremos la vida eterna. Es viviendo aquí en santidad, como Él mandó, y amándole a Él por encima de todas las cosas. Gracias hoy te damos, Señor, por este nuevo día, maravilloso día que nos permites vivir. Gracias, Dios, por esta nueva semana que empieza. Colocamos todo en tus manos y declaramos en tu nombre, Señor Jesús, que esta será una semana de victoria y de amor unos y otros, como tú nos has mandado. Que nos amemos unos a otros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tantas cosas, Dios, que tú nos has dado, que tú nos has mostrado y que nos has permitido vivir. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, darle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. Corazón me late sin parar. Uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz.
voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos. Pues siempre suya quiero ser, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. Mi corazón me late sin parar. Uno que me ha dicho te amo de verdad. Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. El que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor y te doy gracias, Señor, por haber derramado de ese amor tuyo, Señor, en mi vida. Gracias, Dios. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Yo tengo un nuevo amor, corazón me late sin parar. Uno que me ha dicho te amo de verdad. Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Él es todo para mí y Él es todo para ti. Solo Él puede llenar de amor tu corazón para que tú le sientas y tú puedas derramar de ese amor, compartir de ese amor maravilloso del Señor Jesús, de Dios Todopoderoso y de su Espíritu Santo en medio de tu familia, de tus amigos, de todo aquel que se acerque a ti. Dios es maravilloso y su amor permanece para siempre. Cada día el amor de Dios llena nuestras vidas, llena nuestros corazones. Busquémosle a Él, busquemos su palabra, vivamos conforme a su voluntad. Amémosle con todo nuestro corazón y hablemos de su gran amor. Dios es amor y ese amor de Dios permanece para siempre en nuestros corazones. Dios les bendiga hoy. Dios llene de ese amor profundo y maravilloso tu vida, tu casa y tu familia. Hoy hablemos del amor de Dios a cada persona que se acerque a nosotros y demostremos ese amor tan grande
que Él ha tenido por nosotros, dando a su Hijo, a su único Hijo, Jesús de Nazaret, allí en la cruz del Calvario, para que por ti y por mí pagara el pecado tan grande que nos hubiese tocado pagar a nosotros. Pero su gran amor, su grande y su inmenso amor, lo hizo por ti y lo hizo por mí. Dios bendiga este maravilloso día de domingo, primer día de la semana, que el Señor permite que estemos todos juntos, reunidos en un mismo espíritu, para buscarle a Él, para hablar de su palabra y para dar testimonio de la misma. Gracias te damos, Señor. Bendecimos y alabamos hoy tu nombre. Gracias, Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy buenos días. El Señor hoy nos bendiga a todos, grande y ricamente, como siempre lo hace. El Señor nunca es escaso en su amor y en su cuidado para todos y cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar en el tema de hoy. Es un tema que yo considero interesante, o consideré interesante, y vamos a hablar hoy de elegir la fe. La fe. Gloria a Dios. Sí, préstame este. Muy bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No sé qué pasó aquí, por qué hoy se está escurriendo. Bueno. Entonces, vamos a hablar hoy, el tema va a ser elegir la fe, no el miedo. Elige la fe, no el miedo. Qué bueno. Entonces vamos a entrar inmediatamente en el tema. Para eso los invito a todos que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 35 al 41. Es un pasaje muy conocido, está prácticamente en los evangelios, en 3 evangelios, en 4 evangelios, no recuerdo, creo que está en los 4 evangelios. Es un evento muy conocido, es un evento del cual se habla y se dicen cosas, muchísimas cosas, porque es muy significativo para nosotros en nuestra vida como cristianos, como creyentes. Bueno, dice así Marcos 4:35. ¿Quieres algo? ¿Algo? ¿No? ¿Está bien? Marcos 4:35. Dice así: ese día al anochecer, tengan cuidado de las palabras que vamos a decir. Dice, ese día al anochecer, o sea, ya iba siendo la tarde, el Señor le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Entonces, ellos dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Versículo 37, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Vamos haciéndonos en la mente la película. Yo les voy contando y nos vamos haciendo la película. Imagínense ustedes, por ejemplo, el mar es muy bonito, ir uno a la playa un día con sol, un mar quieto, bonito, es agradable, pero al mismo tiempo el mar de cierta manera es aterrador. Cuando está alborotado el mar, está crecido, está picado, que llaman, el mar es terrible. Es una sensación muy, muy fuerte, muy tenaz. Entonces,
Sigue diciendo, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, miren qué interesante, recuerden lo que les estoy diciendo, vamos haciéndolo la película en la cabeza. Que el Señor le dice a los apóstoles, vamos mar adentro. Y dice entonces que estando allí adentro del mar se desató una fuerte tormenta. Esa palabra que antecede a tormenta nos está indicando que no era cualquier tormenta. Si hubiera dicho, y se desató una tormenta, bueno, en el mar sucede, es muy común las tormentas, pero aquí está hablando de una fuerte tormenta. O sea, ya es preocupante. Y sigue diciendo, y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse la barca. Ya empezaba a llenarse de agua. Versículo 38. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, en la parte de atrás, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Bueno, el Señor dice que dormía sobre un cabezal. Generalmente, el cabezal eran como unas especies como de almohadas, pero llenas de arena. Las utilizaban en algún momento para estabilizar la barca, algo así, cuando iba la barca muy sola también, en fin. Entonces, dice que los discípulos lo despertaron en medio de la tormenta y le dijeron, maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Yo hago una pregunta. ¿Cuál era la profesión de ellos? Pescadores, eran marinos. ¿Cómo le parece? Marinos. ¿El Señor qué era? El Señor era un predicador, era un maestro de la palabra. Entonces, ¿por qué van a Él? Porque que uno dijera, no, vamos a buscar a alguien que sepa, a ver qué ayuda nos puede dar. Pero van donde el Señor, donde el Maestro. Señor, ¿no te importa que nos ahoguemos? Sí. El Señor dormía y dice que en otras versiones dice que dormía plácidamente, profundamente. Por eso es bonito a veces leer varias versiones. Versículo 39. Entonces van y despiertan al Señor. Y dice versículo 39, Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar. Le dio órdenes a la naturaleza. Yo supongo el Señor se paró allí en la popa del barco y gritó, ¡silencio! ¡Wow! Pero lo hizo con autoridad. No se iba a parar allí, mire, por favor, mar, por favor, aquíétese, porque estamos... No, dio una orden a la naturaleza. Silencio. Cálmate. ¿Y saben ustedes qué pasó? El viento se calmó, dice ahí, y todo quedó completamente tranquilo. No dice y todo quedó tranquilo, dice quedó completamente tranquilo. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Después de que, el mar es tenebroso. El mar, y más en la noche, la oscuridad en el mar es profunda. Y si hay una tempestad, peor. Pues nomás de imaginarse uno ya le da miedo y le da terror. Y dice que todo quedó completamente tranquilo. ¡Wow! Interesante. Y ahí viene el cuestionamiento del Señor. Pero, ¿por qué tienen tanto miedo? Le dice a los discípulos, ¿todavía no tienen fe? ¿Por qué? Digo yo, otro de pronto hubieran dicho, pero ¿ustedes qué les pasa?
¿Ustedes que son miedosos o qué? ¿Ustedes no son marinos? ¿Ustedes no son los que viven en el mar y lo conocen y saben lo que el mar hace? Yo les hubiera dicho eso, pero el Señor les dice, todavía ustedes caminando conmigo, andando conmigo, ¿no tienen fe? Versículo 41. Ellos estaban espantados. Oiga, el Señor los acaba de librar de una tormenta y siguieron asustados, pero ahora estaban asustados de otra cosa. ¿De qué estaban asustados? ¿De qué se asustaban ellos? Dice, y se decían unos a otros, ¿y este quién es? Que hasta el viento y el mar le obedecen. ¡Wow! Pero ¿cómo es posible que a estas alturas de la vida ellos no supieran, ya tuvieran conocimiento? El Señor ya había hecho unos milagros. Y hacer milagros no es cuestión de aprendizaje o de aplicar unas técnicas de control mental para que la mente actúe sobre el cuerpo. No, 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 no. El Señor, lo que Él decía, se hacía. Entonces, a estas alturas de la vida, ellos se preguntaban, ¿pero este quién es? Que hasta el viento y el mar le obedecen. ¡Wow! ¡Ja! Es increíble, es increíble. Bueno, uno dice, de pronto, ellos sí sabían que era Jesús de Nazaret, que era un maestro de la palabra y que enseñaba muy bonito y que hacía cosas milagrosas, en fin, pero que tenía dominio sobre la naturaleza. Eso ya era otra cosa. Por eso se cuestionaban, pero ¿este quién es? ¿Quién es realmente en el fondo, en el trasfondo? Se preguntaban unos a otros. ¿Que el viento y el mar le obedecen? ¡Wow! Eso es como una película. Uno se pone a leer la escritura y uno debe ir haciéndose la película para poder entenderla. Entonces imaginémonos los discípulos subiéndose a la barca y el Señor es el que les hace la sugerencia. Vamos al otro lado. O sea, venga, yo voy con usted, yo me monto, vamos hacia el otro lado. Y bueno, usted, la historia la acabamos de leer, se desata una tormenta. Ahí viene una pregunta, cuando uno lee esta porción de la palabra. Es que los discípulos que eran pescadores no estaban preparados. ¿Sería que la primera tempestad que ellos iban a sufrir en su vida como hombres de mar, pescadores? Esa es una pregunta interesante. Es que ellos no estaban preparados para enfrentar una tormenta. ¿Cuántas veces habrían enfrentado tormentas? Yo diría que muchas veces, porque generalmente acostumbraban a salir a pescar de noche. Porque parece que es mejor la pesca en las noches que en el día, hay mucho ruido, hay muchos barcos alrededor, en fin. Pero entonces, en esa situación, ellos pensaron fue en lo peor. En lugar de pensar, pero bueno, ¿por qué nos asustamos si el Señor va aquí con nosotros? Pero yo, ¿por qué voy a estar asustado? ¿Por qué voy a estar nervioso si el Señor está con nosotros? No que es que tengo miedo, pero si el Señor camina con nosotros, ¿por qué nos tenemos que angustiar? ¿Por qué nos tenemos que preocupar si el Señor va con nosotros? Y las situaciones son difíciles y complejas muchas veces y no entendemos. Pero a veces estamos metidos dentro de una situación y nos desesperamos. Y con eso no hacemos absolutamente nada. Nada. El Señor es el Dios de toda situación nuestra. Si no, ¿en quién hemos creído? ¿En quién? Si llega una situación difícil y yo me desespero, entonces la pregunta es, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde está la fe?
si el Señor toma el control de todas nuestras vidas. Y a veces nos parece que es que el Señor sí, yo creo en el Señor, pero es que parece que Él está como muy lejos. El que está lejos eres tú. No, el Señor está o no está con nosotros. Esa es nuestra fe. Entonces debemos con esa fe, con la presencia de Dios en nuestras vidas, enfrentar las situaciones. No, estos se llenaron de terror, se llenaron de miedo. Es que nos vamos a morir. Y gritaron, dice la palabra, que gritaron al Señor, por Dios. Y al Señor no hay que gritarlo, Él nos oye. Y lo están recriminando. Señor, a usted no le importa que nos ahoguemos, pues. Usted sí feliz durmiendo y nosotros aquí sufriendo a punto de ahogarnos. ¿Dónde está? Sí, es la pregunta que mucha gente se hace en algunas situaciones. Pero ¿dónde está Dios? ¿Saben cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Dónde está Dios? Donde tú lo dejaste. Ahí está Dios. Porque Dios no es Dios solamente para invocarlo en situaciones difíciles. Nosotros clamamos, invocamos el nombre del Señor permanentemente. Permanentemente. Él tiene que estar en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón, permanentemente. No es que solamente yo oro cuando voy a salir a un trabajo, o cuando tengo una entrevista, o cuando tengo que solucionar algo. No. Un soldado no se prepara para la guerra cuando ya escucha los disparos en la puerta. No. Mucho antes se prepara, aprende a hacer las cosas físicamente, aprende a planear, a planificar, aprende a buscar soluciones en los momentos difíciles, pero no se llena de terror, porque si nos llenamos, usted se imagina estos apóstoles llenos de terror, son capaces hasta de lanzarse del barco, son capaces, porque prácticamente ahí, según lo que la palabra nos muestra, estaban aterrados. Estaban aterrados. Pero volvemos a la pregunta, ¿y cuál era el oficio de ellos? Y trabajar en el mar. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Porque tienen que despertar al Señor. El Señor no era marino, ni era pescador. Bueno, pescador de almas. Hombres de poca fe. Eso fue lo que el Señor les dijo. No tienen fe. Y en esas situaciones es donde nosotros debemos estar preparados para accionar la fe. Entonces caminamos mucho más tranquilos, caminamos en la paz del Señor. El Señor está ahí con nosotros, el Señor va en la barca con nosotros. Digamos que la barca es la vida, el Señor va con nosotros en la vida. Él va en la barca, en la misma barca donde vamos montados, el Señor va ahí con nosotros. Y el Señor, como tal, Él no se desespera. Los que nos desesperamos somos nosotros. Pero nos desesperamos tratando de solucionar. Y nos olvidamos que el que soluciona está a nuestro lado. Eso es muy importante para nosotros como creyentes en el Señor. Y entonces ellos, los apóstoles, en lugar de esperar la reacción del Señor ante la situación, ¿usted cree que el Señor no se está dando cuenta de lo que estaba pasando? Claro que sí, Él se estaba dando cuenta. A lo mejor Él se hacía el dormido, me imagino yo. Y dice, a ver, ¿estos qué hacen? Entonces el Señor se levanta y le llama la atención. Pero bueno, ustedes no es que no tienen fe. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo?
que de pronto ellos se estuvieran enfrentando a una situación nueva. Bueno, es que nunca habían vivido esa situación. Bueno, a veces en las situaciones que no entendemos, que se presentan de pronto, pues nos llenamos de miedo, pero no, no debemos. Ese es el mensaje del Señor. ¿Ah? Dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Yo estoy aquí. Eso fue lo que el Señor les dijo. Pero ¿por qué están temerosos? ¿Es que ustedes no creen? ¿Ustedes no tienen fe? Esa es una buena pregunta que debemos hacernos cuando tenemos situaciones difíciles y complejas. ¿Será que nos dejamos llevar por las situaciones de la vida? ¿Nos dejamos asustar? Si el Señor calma las tormentas. Él es el Dios de los momentos difíciles de nuestra vida. Porque ir a la iglesia, cantar, aleluya, y abrazar a los hermanos, eso es muy bonito. Y uno dice, sí, estoy expresándole el amor a Dios. Sí, qué bonito, y eso tenemos que hacerlo. Pero la verdadera prueba de amor es en los momentos difíciles. El Señor Jesús era el Señor, o es el Señor de la naturaleza. Él es Señor de la naturaleza, Él es Señor de toda la creación. O sea que Él tiene dominio, tiene poder y control sobre la misma naturaleza. Entonces, el Señor calma la tormenta. Y la primera expresión es, pero ustedes, ¿por qué tienen miedo? Alguien podría decir, bueno, no fue, digamos, por falta de fe. ¿Sería falta de fe de los discípulos? ¿O ellos en algún momento no creyeron realmente que si el Señor Jesús va aquí con nosotros, que se vengan las olas, que se venga la tormenta que quiera venir, el Señor va aquí con nosotros, es imposible que Él se va a dejar ahogar? No, el Señor va con nosotros. Y si Él va con nosotros, no nos ahogaremos. Saldremos siempre adelante, adelante. Ellos no creyeron que el Señor podía salvarlos, no creyeron. Ya habían visto milagros del Señor. Si tú lees desde el capítulo 1, ya habían visto milagros del Señor. Entonces, ¿qué esperaban? Y así es correcto, como los apóstoles. Todos nosotros hemos visto milagros del Señor. Nuestra misma vida es un milagro hoy en día. Y aún en medio de la situación difícil que vive el mundo, no es solamente nuestro país, que estamos viviendo una situación difícil y compleja. Fue la decisión de una mayoría, decisión equivocada, y estamos viviendo los problemas. Y de cierta manera como que vemos hacia adelante del camino y no vemos luz, sino vemos esa oscuridad. Entonces, este es el momento de los creyentes, No podemos dejarnos acorralar. Tú tienes poder en tu boca, en tu oración, tienes poder. Tenemos el poder del Señor en nuestra boca. Entonces, ¿qué debemos hacer? Utilizar el poder que Dios nos ha dado para calmar las tempestades. Para quitar lo que no sirve, lo quitamos. La oración tiene poder. El Señor les pregunta, pero ¿por qué tienen miedo? Yo creo que se mirarían unos a otros los apóstoles, pero el que nos estará preguntando es como que ¿por qué tenemos miedo? Es que a usted le parece media bobadita esa tempestad que se levantó. Nos estamos ahogando, nos íbamos a ahogar.
¿Y a usted no le interesó? Es que llevaban ahí al Señor. Ellos dirían, bueno, esperemos a ver, sí, está picado, pero el Señor va con nosotros. Y no importa la tempestad, Él no nos va a dejar morir. Él va aquí con nosotros. Ya habían visto los milagros, vuelvo y se los repito. Ellos creyeron que el Señor no se iba a dar cuenta, que el Señor no los iba a ayudar a ellos. Mis amados, mire, en la vida, de cierta manera, todos de una o de otra forma, vivimos tormentas. Hay tormentas, hay momentos difíciles. Lo que acaba de pasar con la pandemia, eso es, haga de cuenta, como una tormenta. Nos cambiaron totalmente el esquema de nuestra vida. Ya no podíamos salir de la casa, ya nos tocaba estar en la casa con todos, con todos. Imagínense usted los niños de 8 años, de 10 años, de 12 años que quieren salir, correr, ir y venir, encerrados en una casa. Ellos no lo entenderían. Nosotros lo entendimos, pero los niños es muy difícil. Entonces, el asunto es que si en algún momento nos vamos a encontrar con ciertas tempestades de nuestra vida, lo peor que nos puede pasar a nosotros es descontrolarnos, perder el control. Pero bueno, eso no te preocupes. Uno lee la palabra y a través de la palabra encuentra uno a muchos descontrolados que se llenaron de miedo y empezaron a criticar aún el haber nacido. Ustedes se acuerdan de Jeremías, del profeta Jeremías. Jeremías 20:18, mire lo que dice Jeremías. En medio de una situación difícil que estaba viviendo, ¿para qué salí yo del vientre de mi madre? ¿Para qué? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastaran en afrenta. Ahí está llorando. Ahí está sufriendo por una situación. Entonces, bueno, ya entendimos el tipo de situaciones. Pero la pregunta aquí es, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo hacemos para responder con fe a lo que está sucediendo? Entonces, vamos a hablar de 3 verdades que vamos a recordar permanentemente en nuestros momentos, sobre todo en los momentos difíciles. En primer lugar, Dios, nuestro Padre Celestial, Dios hecho hombre en Cristo Jesús, Dios Espíritu Santo, tiene el poder sobre todas y cada una de las tormentas de nuestra vida. Él tiene el control, Él tiene poder sobre todo. No que es que un hijo que se me enfermó, o que un hijo que está en situación difícil, o que la empresa, el negocio, el Señor tiene el control. Él tiene el poder para hacer lo que Él quiera hacer. Vamos a ir al segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Es muy interesante y no se les va a olvidar. Crónicas 20. Estaban en guerra Josafat contra muchos pueblos que vinieron hacia ellos. Y dice así, segundo libro de Crónicas 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: óiganme Judá y moradores de Jerusalén. Están en una situación difícil y compleja. Hay ejércitos reunidos contra ellos. Y no era un ejército cualquiera. Se habían unido muchas tribus para venir contra ellos. Y estaban en una situación muy difícil y muy compleja. Entonces, se levanta Josafat, era el rey Josafat,
y le dice al pueblo: óiganme bien, todo Judá y moradores de Jerusalén, crean en Jehová vuestro Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, dio la orden que cantasen y alabasen al Señor. Vestidos, los que cantaban y alababan, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía el ejército, la gente armada, y que dijesen, dio la orden, se repitiera: glorifiquen al Señor Jehová nuestro Dios, porque su misericordia es para siempre. Están frente a una batalla. Y alguien diría: no, aquí lo importante es que nos reunamos y vamos a mirar a ver qué estrategia de guerra empleamos, a ver cómo vamos a no dejarnos derrotar. Ya no hablan de que podamos vencer, sino que no nos dejemos derrotar. Son dos cosas diferentes. Una cosa es pensar como un soldado que se enfrenta a las situaciones con valor, con decisión, con conocimiento de causa, se enfrenta, y no otro que dice: no, vamos a ver cómo nos resguardamos y cómo nos escondemos. No, aquí están hablando como hombres y mujeres que creen en el Señor. Entonces, mientras ellos salían, iban caminando hacia la guerra, iban según la orden del rey Josafat diciendo: glorifiquen a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y empezaron a cantar, y ¿saben ustedes qué pasó? Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, el Señor Dios Jehová, Yahvé, Yahvé, el Dios de Israel, puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos. Los que venían contra Judá eran de varias tribus. Pues ¿qué pasó? El Señor mete su mano, el ejército de Judá no tuvo que salir a pelear, sino que esos ejércitos se empezaron a enfrentar unos con otros porque no se conocían. Se mataron los unos a los otros. Y eso es un capítulo muy interesante para que tú lo leas en el segundo libro de Crónicas, del capítulo 20 en adelante. Cómo el Señor da la batalla. Cuando ellos van al campo, los soldados dicen: vamos al campo. Cuando ellos llegan encuentran que prácticamente están todos muertos. Y esa gente en aquella época, cuando iban a batallas, se llevaban sus riquezas, sus tesoros, porque les servían en algún momento para negociar, para comprar soldados, para comprar comida para el camino, en fin. Cuando al otro día llegaron al campo de batalla, fue a recoger el botín. Ni un solo muerto en Judá, y no tuvieron que salir a pelear. El Señor dio la batalla. Aquí no importa. Que el viento está muy fuerte, que la tormenta nos va a hundir. No se preocupe. Ese viento y esas olas delante de Dios no son nada. No son nada. Entonces, en ese tipo de situaciones no deberíamos asustarnos, no deberíamos preocuparnos tanto al punto de desesperación. Hay momentos de desesperación donde las personas hacen cosas que después se arrepienten de haberlas hecho. No, es que me descontrolé. Ese es el problema. Miren ustedes, créanme que para mí fue una imagen impactante, dolorosa. Ahorita con el temblor fuerte que hubo hace unos días, una mujer en un edificio, en un 7º piso, no sé, pues, creo que era que iba a pasar de una ventana a otra, que no pudo salir por la puerta, alguna cosa así pasó, y en medio del desespero se salió a la ventana y se cayó del edificio
y murió. Eso es lo que no debemos hacer. En medio de las circunstancias difíciles, no es que yo soy el fuerte de aquí, el que maneja el... No, 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 no. Es que nuestra fe, nuestro presente, nuestro futuro, todo lo nuestro está en las manos del Señor. Entonces, si yo me empiezo a arrancar los pelos de la cabeza y me desespero, no voy a entender ni voy a descubrir lo que el Señor quiere que yo haga en ese momento. De desesperación. Nos dejamos llevar por el terror, por el miedo, por el susto. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra fe? ¿Qué tipo de fe tenemos nosotros? ¿Creemos o no creemos? ¿O creemos a medias? No, es que no, yo estoy aquí tranquilo, yo aquí debajo de este edificio, que este edificio no se cae. No, tampoco, porque no podemos desafiar al poder de Dios. El Señor está con nosotros. El Señor nos guarda, nos cuida nuestra casa, nuestra familia. Y el Señor lo dijo, caerán 1000 a tu diestra, 10,000 a tu siniestra, pero a tu casa y a ti no te tocará. No te tocará. El enemigo no te tocará. Entonces, hay situaciones en la vida que nosotros no podemos cambiar, lógicamente. Y sobre todo situaciones como estas, situaciones de la misma naturaleza, que no podemos cambiarlas. Pero, sin lugar a dudas, la mejor respuesta es que debemos optar por confiar en el Señor. Colocar nuestra vida, nuestra fe, nuestra paz, nuestra paciencia, nuestro control en las manos del Señor. Y eso nos permitirá caminar aún en medio de las dificultades, aún en medio de terremotos, aún en medio de situaciones difíciles, que el Señor nos guardará. Esa es la fe. Creemos en eso. Entonces, nosotros no podemos cambiar muchas situaciones. No las podemos cambiar. Pues se presentan. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo hago yo para detener el terremoto? No puedo. Pero si yo tengo una confianza puesta en el Señor, mi vida está puesta en las manos del Señor, puedo tomar una solución tranquilamente, ir, caminar por el lugar seguro, que el Señor está conmigo. Y eso tiene que formar parte del esquema de nuestra mente para tomar las decisiones acertadas. En segundo lugar, dijimos que en primer lugar Dios tiene el poder sobre cada tormenta. Segunda verdad. Debemos fijar nuestros ojos en ese Señor, en el Jesús de la historia, que Él nos lleva a la paz. El Señor iba con ellos en la barca. ¿Y quién les dio la paz? El Señor. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que se levantan tempestades? Sí. En nuestra vida se levantan tempestades de muchas clases. Todos los días prácticamente estamos enfrentando una tempestad grande, mediana o pequeña. Entonces, si nos ponemos nosotros a mirar las situaciones y a sufrir por las situaciones, nos olvidamos realmente de aquel que es el único que nos puede sacar de la situación, que puede calmar la situación, el Señor Jesús. Sí, pastor, crea en eso y no corra, diría alguien. ¿Ah? Sí, alguien diría, sí, eso es fácil. No es fácil. El Señor nos enseña a tener control. Mire, han habido en la historia de la humanidad, del ser humano, momentos difíciles donde han habido catástrofes, mortandades generadas por el miedo. En un teatro ve uno cada rato, en discotecas inmensas por allá en otros países,
Se arma un problema dentro de la discoteca, un incendio, lo que sea, y son más los muertos que se tiran por las ventanas, las personas que se tiran por la ventana y terminan estrellándose contra el piso, o aquellos que corren como locos, no saben qué hacer, y en lugar de buscar una salida tranquilamente, se encierran en un baño, pues allá mueren asfixiados y mueren incendiados. O pisados por la multitud. No, hay que controlar, manejar el control. Nosotros no caminamos solos. Para nosotros eso tiene que ser una verdad, esa es la fe. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Díganme, ¿qué es la fe? Alguno de ustedes que diga, sí, pastor, convencido que yo no tenga que... no, yo pregunto, ¿qué es la fe? ¿Qué será la fe? ¿Creemos o no creemos en ese Dios poderoso, en ese Dios grande y fuerte? Bueno, entonces, en medio de las circunstancias difíciles, ¿nos ponemos a ver lo difícil de la circunstancia o clamamos al Señor? ¿Qué creen ustedes que debemos hacer? Mire, hay un proverbio muy bonito, muy bonito. Yo lo leí en algún momento y se me quedó porque es fácil de memorizar el número. Proverbios 13:12. Proverbios 13:12. Dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Sí, es que la solución no llega y el corazón se atormenta. Dice, pero árbol de vida es el deseo que se ha cumplido. Hay dos situaciones diferentes. El uno es tormento y el otro es vida. Cuando nos desesperamos, no veremos la salida. Y la salida puede estar ahí nomás, a medio metro de donde tú estás, pero no la ves. La desesperanza, la esperanza que se demora. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Somos o no somos marinos experimentados, que navegamos por mares tormentosos. Sí, nadie puede decir, no, eso para mí, eso la vida es suave. Para nadie. La vida es difícil, la vida es compleja. Pero cuando nosotros nos enfocamos en el Señor, el Señor ya conoce el resultado. De lo que tú vayas a hacer, el Señor ya conoce el resultado. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? En cada situación yo tengo que caminar, tengo que actuar con la sabiduría y la paz de Dios. Alguien dirá, sí, pastor, pues eso suena muy bonito y de pronto usted es un hombre afianzado, que no pierde el control. No, bueno, no me gusta desesperarme por las situaciones, porque el desespero lo lleva a uno a actuar de manera indebida. ¿Qué está pasando? Está pasando esto, bueno, ¿hacia dónde es la salida? ¿Por dónde vamos? Porque el que se desespera no sabe ni qué está pasando, solo sabe que haya algo difícil y que todo el mundo grita y corre. Pero si no sabe qué está pasando, ¿hacia dónde va a correr? Mira y no ve salida. El que mira con decisión, sí, entonces está temblando. Se puede caer entonces vamos saliendo por aquí, rapidito, y nos rinde mucho más. Claro que sí. Bueno, entonces, necesitamos esa sabiduría de Dios y la paz de Dios. En tercer lugar, nunca olvidemos algo importante. En la vida, todos vamos navegando. Y hay tormentas. En la vida hay tormentas, grandes, medianas y pequeñas. Pero hay algo en lo cual debemos tener muy, muy claro en nuestra mente, en nuestra vida, en el barco de nuestra vida en el que vamos montados, el Señor está siempre con nosotros. Eso nunca lo olvidemos.
No importa la situación que estés viviendo. Puede ser una enfermedad, puede ser una deuda, puede ser una tragedia, se cayó la mitad de la casa o perdí el empleo. Situaciones difíciles que vivimos los seres humanos. Pero en mi mente, la mente controla las acciones del cuerpo, pero la mente la entrena el espíritu. El espíritu es el que entrena la mente. Y nuestra conexión con Dios es a través del espíritu. A veces tenemos contacto almático con el Señor o contacto emocional. Y bueno, eso es delicioso en una reunión en la iglesia, cantar, saltar, correr, qué bonito. Sí, eso está muy bien. Pero más importante es la parte espiritual, lo que yo entienda de lo que ese Señor que está allá arriba predicando esté diciendo. Eso es lo que yo debo entender. Que el cántico es bonito, claro, y que saltamos y cantamos. Sí, claro, yo no digo que esté mal. Pero eso es una reacción almática. Pero las reacciones nuestras tienen que ser a través del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Entonces, leíamos ahí en la parte esa de los pescadores, de los apóstoles. Es decir, el versículo 39 dice que el Señor se levantó. De donde estaba, se levantó. Reprendió al viento. Y además, y ordenó al mar, le dio una orden a la naturaleza. Alguien diría, sí, eso está muy bonito, pero es el Señor el que está hablando. Dios hecho hombre, pero Dios con todo el poder. Ajá. ¿Sabe que si el Señor lo hizo, tú también lo puedes hacer? Hay hombres que lo hacen. Ajá. Yo he visto que cuando en mi iglesia allí donde empezamos, vimos hombres de Dios que iban allí y sanaban enfermos. Sanaban enfermos. Es que estoy viendo la película, un hombre con cirrosis hepática, con el hígado molido totalmente por el licor. Y ya sentenciado a muerte, y allí llegó. No recuerdo cuál fue el pastor que predicó esa vez. No recuerdo. Fue el pastor, nuestro pastor, el pastor Satiri, un miércoles de profesionales. Tienes toda la razón. Y se oró por el hombre y el Señor lo sanó, ahí lo sanó. Y ese hombre lloraba de rodillas. Pero a los 2 días, es increíble, se fue a celebrar el que ya estaba sano y volvió al licor. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Pues bueno, no lo podemos imaginar. Nos podemos imaginar la situación. Entonces, nosotros no podemos controlar el futuro. Podemos predisponer algunas cosas, porque nuestras acciones en algún momento producen un resultado. Entonces yo con ciertas acciones puedo predisponer lo que va a ocurrir en el futuro. Hay un dicho popular que dice que el que trabaja no come paja. Eso afirma lo que yo les estoy diciendo. Si yo trabajo y me preocupo por manejar bien mi salario, por ahorrar una parte, separar el dinero para el mercado, el dinero para el arriendo, ordenadamente, no tendré problemas. Pero si yo no controlo mi situación, entonces llegará un momento en que no tengo ni para pagar el arriendo. Espero estarme haciendo entender. Entonces, si nosotros ponemos nuestra vida en el Señor nos enseña. El Señor nos enseña a manejar nuestra vida, a controlar el futuro. El Señor conoce, sabe cuál es el futuro. Claro que sí, Él lo conoce todo. El ayer, el hoy y el futuro. Pero lo conoce como el resultado de nuestras acciones. ¿Qué hago yo?
para lograr un futuro estable? ¿Qué debo hacer? Ustedes saben la respuesta mucho mejor que yo. Entonces, el Señor nos manda a nosotros a creer, a vivir por fe. Alguien diría, sí, convencido, que hay que vivir por fe. Hay gente que no entiende. Es que la fe son aquellos propósitos que yo asigno para mi vida y a través de los cuales yo camino hacia el futuro, hacia adelante. Esa es la fe. Yo digo, voy a montar un negocio de venta de obleas. Yo tengo fe porque en este lugar hay muchos estudiantes, hay muchos niños y monto el negocio con fe. ¿Y ese con fe qué quiere decir? No es que yo me pare ahí a hacer fuerza a ver quién, no. Trato de hacer las cosas lo mejor posible. Y hacemos cosas, pero el resultado le pertenece al Señor. Pero yo hago y camino y voy y hago el esfuerzo sabiendo que el Señor me dará un resultado bueno. Eso es lo que tenemos que aprender. Eso se llama vivir por fe, no por vista. Porque la vista engaña. ¿Qué es la fe? ¿Qué dice la palabra de la fe en Hebreos 11:1? Dice, es pues la fe la certeza. Tenemos una certeza de lo que esperamos, de lo que se espera. Es una certeza. Y hay una convicción de aquello que no se ve. Lo que yo espero y lo que yo no veo, pero sé que vendrá. Certeza y convicción. Esa es nuestra fe. Creemos en el Señor y creemos todo lo que Él puede hacer en nosotros y lo que Él ha venido haciendo, lo que Él ha hecho en nosotros, en nuestra vida. ¿Qué otra demostración de fe más poderosa podemos pedir? Mírate a ti mismo. Si quieres, párate frente a un espejo y háblate. ¿Cómo era yo antes de conocer al Señor? ¿Cómo era? ¿Y cómo es mi vida ahora que lo conozco a Él y que camino con Él? Soy obediente a sus preceptos, a sus mandatos. ¿Cómo es mi vida? Totalmente diferente. ¿Que hay angustia, preocupación? No, porque todo está puesto en las manos del Señor. Y si hacemos las cosas conforme el Señor nos manda a hacerlas, sabremos cuál es el resultado. Sabremos el resultado. Y si el resultado no se da, o porque dejamos de hacer algo en el proceso, o porque no es la voluntad de Dios que se haga en ti. Así de sencillo. Oh, sí, pastor, convencido. Mire usted a ver si no sale a trabajar todos los días y el Señor le vaya. No, estoy hablando de los resultados. Pero para lograr resultados tenemos responsabilidades. No podemos dejar de lado las responsabilidades. Entonces, el Señor nos llama a caminar por fe, a vivir por fe, no por vista, porque la vista es engañosa. Dice, leíamos Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. Tú tienes la certeza de que vas por este camino, vas a llegar al pueblo Picalapiedra. Tú vas caminando. Esa es la certeza, porque vas por el camino correcto. Y si mientras yo voy por el camino correcto, yo tengo la convicción de que voy a llegar a Punta La Piedra. Así de sencillo. No, pastor, eso no es sencillo. Con el tiempo se va volviendo cada día más sencillo. Mire, cuando nos veamos de pronto por circunstancias de la vida, porque la vida es cambiante y estamos metidos en el mismo rollo que todo el mundo, pero a veces la vida tiene cosas difíciles. Y si tú te encuentras en una situación difícil, hay dos opciones.
puedes tener dos opciones. Puedes, en primer lugar, te puedes enfocar en el problema y pensar en el problema, aquí enfocado, en la mente, en el problema. O puedes fijar tus ojos en el Señor Jesús. ¿Cuál de las dos será la mejor? ¿Taladrarme la cabeza? ¿Mortificar mi vida? No quiere decir que yo dejé el problema y no me importa, no, sino que la solución no la tengo yo. Porque hay cosas que yo no puedo resolver humanamente hablando. El único que las puede resolver es el Señor. Entonces, cuando estés en dificultad y en problemas, tienes esas dos opciones. Una, enfocarte en el problema y sufrir en el problema. U otra, fijar tus ojos en el Dios de todo poder, en Cristo Jesús. Porque si tú fijas tus ojos en Cristo Jesús, comenzarás a ver que las tormentas ya no son tan fuertes como creíamos antes que eran. Y empezamos a entender que el Señor es más poderoso que cualquier circunstancia que nosotros podamos vivir. Cuando elegimos con el Señor, caminar con Él, es una decisión que un día tomamos. Y decidimos caminar con Él a través de nuestra vida. No es que nos vamos a ir a encerrar en un convento, no. Seguimos haciendo lo mismo que hacíamos, trabajando en la misma empresa, o trabajando en el mismo negocio nuestro, o con la misma fábrica, no lo sé. Seguimos con lo mismo, pero ahora tenemos otros propósitos diferentes. Y ahora tenemos un respaldo y una ayuda que tenemos en el Señor. Entonces, eso quiere decir que cualquier situación que se presente en tu vida, por difícil que sea, debes tener la convicción y la fe que el Señor caminará a tu lado y te ayudará a resolver la situación. Amén. ¿Qué más les puedo decir? No más. Es eso. Era eso. No más. Esa es la enseñanza. O caminamos con el Señor creyendo, o nos desesperamos sin el Señor no creyendo. Hay que caminar con el Señor creyendo que Él hará. Nosotros hacemos como seres humanos lo posible, lo que podemos hacer, que el Señor hará con nosotros lo imposible, lo que no podemos hacer. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, Señor amado, tú mejor que nadie sabes las tormentas de la vida. Tú sabes, Señor, que todos los días estamos enfrentando circunstancias difíciles. Más hoy en día, Señor, cuando la sociedad está cambiando. Es más difícil levantar hijos, levantar familia. Es más difícil cada día conseguir el sustento. Pero mientras caminemos contigo, Señor, nuestro caminar será más fácil. Podemos ver donde nadie ve, encontrar donde nadie ha buscado. Porque tú tienes, Señor, para nosotros todo preparado. Te damos gracias, Señor, hoy. Te damos gracias. Porque hasta aquí tú nos has ayudado. Hasta aquí, Señor, no hemos caminado solos. Sentimos que ahora hay un poder que va a nuestro lado, que nos muestra el camino y que nos guía. Y que al final obtendremos un resultado de bendición para nuestra vida, para los nuestros, para nuestra casa y para nuestra familia. Gracias te damos, Señor, por tu bendición en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Bueno, qué bien. Vamos a honrar al Señor
con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Vamos a honrar al Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria a Dios. A ver. Gloria a Dios. Tenía por aquí separado una porción, a ver si la encuentro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno. Bueno. Es que tenía por aquí, ahí había preparado algo y se me perdió. Bueno. Vamos a la carta de Pablo a los Hebreos, capítulo 10. Vamos a leer del versículo 35. El Señor, y a todos nos pasa en algún momento, no entendemos la palabra. Porque a veces el Señor la expresa de una forma que nos toca sentarnos a estudiar qué es lo que Él quiere decirnos. Y en ese buscar vamos aprendiendo mucho más. Claro que sí. Hebreos 10, 35. Dice así: no pierdan pues vuestra confianza, porque ella tiene gran galardón. Porque nos es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Un poco. No te afanes. A veces faltando un día, tomamos la decisión equivocada. No esperamos ese día más adicional. El Señor es el que guía nuestro camino. Entonces dice: es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Promesas del Señor por montones en la palabra. Y promesas de bendición en nuestra economía por montones. Promesas de bendición para nuestra salud por montones, para nuestra familia por montones, para nuestra empresa por montones. Y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Amén. Mas el justo. ¿De quién está hablando? Está hablando de ti, de mí, de todos nosotros. Somos, bíblicamente hablando, los justos. ¿Y qué pasa con el justo? Ahí lo dice: mas el justo vivirá por fe. Por fe. Nosotros tenemos la fe. Hay un Dios que nosotros tenemos, que es Jehová Jireh, el Dios que nos provee, el Dios que abre la puerta que nosotros queremos que se abra, el Dios que nos muestra el camino, el Dios que nos enseña cómo podemos avanzar hacia la prosperidad y la bendición. Todos los días. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden, porque el que retrocede para perdición. Nosotros somos de los que tenemos fe para preservación de nuestra alma y caminamos hacia adelante. Tenemos la fe de que caminamos con un Dios que nos da la provisión. Jireh, Jehová Jireh, el Dios
de nuestra provisión. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, exaltado, alabado, adorado, bendecido sea por siempre tu santo, precioso y poderoso nombre. Señor, hoy te damos gracias porque has hablado a nuestra vida, a nuestro corazón. Tú caminas con nosotros, vas con nosotros, vamos en la misma barca atravesando el mar de la vida, pero no vamos solos, tú vas con nosotros. Y podrán venir grandes tormentas, Señor, pero sabemos que tú eres la respuesta, que el mar se acallará, que la tormenta se apaciguará y que podemos seguir adelante caminando tomados de tu mano. Gracias te damos, Señor, por este día, por tu palabra, por la esperanza que pones en nuestra vida y en nuestro corazón. Solamente puesta en ti la esperanza y en nada ni en nadie más, solo en ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga grande y ricamente. Hoy es domingo, día de la familia. Recuerda, sal con tu familia, reúnelos a todos, vayan a algún lugar, a un parque, a un cine, no lo sé, a un centro comercial, en fin, pero salga con la familia. Es un día bueno en el Señor. Nos volvemos a ver el próximo martes 8 de la mañana en nuestro devocional diario. Todos los días, de martes a viernes, de martes a sábado. De martes, miércoles, jueves y viernes. El sábado no. Bueno, los espero el próximo martes 8 de la mañana en nuestro devocional diario. Que el Señor les bendiga a todos ustedes grande y ricamente. Y no olviden por un instante que el Señor camina con nosotros. Dios les bendiga.